Bienvenidos profesores del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, Antonio José de Sucre y AESEN, a la presentación del trabajo de grado de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela bajo el entorno virtual llamado La migración venezolana en el contexto de la seguridad suramericana. Su tutora, la doctora Rosindira Rivas, y su autora, quien le habla, la socióloga Mayra Garmendia. Sin más preámbulos, los invito a escuchar sobre el desarrollo y el resultado de la investigación. La presentación del trabajo de grado está dividido en 4 capítulos. En capítulo 1, planteamiento del problema. La migración venezolana empleada como argumento para desestabilizar el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. La migración venezolana en contexto actual ha estado en los últimos años posicionado en los medios de comunicación de manera inédita como eje central de la situación de Venezuela en el contexto internacional. Actualmente existe poca data estadística confiable sobre la migración venezolana, pero como conocemos que el fenómeno migratorio es importante en la región y en nuestro país, porque se acentúa con el bloqueo económico, comercial, financiero impuesto por el imperio estadounidense y ha repercutido en el tratamiento y reconducción de las relaciones internacionales de la nación venezolana y por ende en su política exterior. En cuanto a la formulación del problema, de las interrogantes del problema tenemos la siguiente formulación: ¿qué ocurre en el contexto político, económico y social venezolano en relación a la migración desde 1999 hasta la actualidad y su incidencia en el contexto internacional? De ella se derivaron las siguientes interrogantes: ¿cuál ha sido el proceso migratorio en Venezuela en el contexto histórico de la refundación de la Quinta República respecto al panorama nacional, regional e internacional? ¿Qué causas generaron la migración en Venezuela durante el periodo 1998-2020? ¿Cómo se explican las contradicciones presentes en las causas de la movilidad humana en Venezuela y su incidencia en el contexto internacional? De las anteriores interrogantes se desprenden los siguientes objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación son: el objetivo general es analizar el contexto político, económico, social venezolano en relación a la migración desde el año 1999 hasta la actualidad y su incidencia en el contexto internacional. Encontramos en los objetivos específicos determinar el proceso migratorio en Venezuela en el contexto histórico de la refundación de la Quinta República respecto al panorama nacional, regional e internacional. 2. Establecer las causas que generaron la migración venezolana durante el periodo 1999-2020. 3. Interpretar las contradicciones presentes en las causas de la movilidad humana en Venezuela y su incidencia en el contexto internacional. Justificación e importancia. Para el país, ya que devela las causas probables que producen la migración en Venezuela, por lo que es considerado un asunto de actualidad mundial, provocando incidencia en el país que amerita su estudio. Para las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, por cuanto contribuye a dar elementos a tomarse en cuenta para la seguridad de la nación y la defensa integral de la patria. Para el IAS, por cuanto la investigación aspira a brindar nuevas teorías sobre la migración en el contexto histórico actual y sus particularidades, las cuales se analizan e interpretan en la búsqueda de aportar un material teórico y fundamentaciones prácticas para la misma realidad de estudio. En lo personal, como estudiante, brinda la posibilidad de exponer en evidencia las capacidades adquiridas durante estos años de estudio en esta institución. En el capítulo 2 comprende el marco teórico. Este capítulo guía y sustenta los logros teóricos de los objetivos de la investigación al convalidar o negar lo que se busca como problema de investigación, apoyando la interpretación y el análisis mediante el aporte de las ideas para quienes investigan. Es así como tenemos los antecedentes académicos. Para los antecedentes académicos tenemos a Cano en su tesis de grado, donde estudia las características de hombres y mujeres migrantes internacionales vinculados a 11 comunidades encuestadas por el proyecto migratorio latinoamericano. Mosco
con su investigación sobre migración internacional en el Comité del Pueblo de los Pueblos. Condiciones de trabajo de los ciudadanos universales. Su investigación dio valiosos aportes para este estudio, por cuanto la misma presenta algunas claves explicativas para comprensión del fenómeno migratorio. Ruiz. Se estudió Ruiz en su tesis Las migraciones internacionales de América Latina, reflexiones desde la perspectiva de los sistemas migratorios. En cuanto a los fundamentos teóricos de la investigación tenemos la migración desde la óptica del materialismo histórico. 2. La migración desde la teoría del sistema mundo de Van Steen. Las redes sociales. 3. Las redes sociales migratorias en las migraciones. 4. La teoría de la acción social de Paulo Freire. Y último, la teoría del débil jurídico. En cuanto a la base ontológica y aspecto filosófico tenemos, se estudió el pensamiento crítico de Hugo Rafael Chávez Frías, ya que es un pensamiento humanista y filosófico, porque en la obra política del presidente Hugo Chávez Frías está basado en el bienestar humano. Como persona demostró que el cúmulo de actividades realizadas a lo largo de su vida política fue el bienestar del ser humano, una de sus mayores preocupaciones reconocidas a nivel nacional e internacional. En cuanto a la movilidad y en concordancia y a la cosmovisión bolivariana, ya que se ha impulsado desde Venezuela en el marco de la UNASUR mecanismos de integración para proteger al migrante de la patria grande. Asimismo, el carácter globalizado de la migración moderna en el Consejo Europeo de 1992, donde definió las migraciones contemporáneas como un fenómeno de estructural de importancia mundial. También tenemos los aspectos teóricos sobre las secuelas de la guerra y de los conflictos internos de los estados vistos de la catolización migrante dependiendo de su situación. Así nos encontramos con las bases legales. En cuanto a las bases legales a nivel nacional, se tomará en cuenta la Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de 1999, el Código Civil de 1982, la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, la Ley de Extranjería e Inmigración Venezolana del 2004, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo del 2006, el Manual de Defensa Integral de la Nación del 2016. En lo internacional se tomaron las bases jurídicas sobre el principio de ius cogens internacional, la ley de determinación de derecho aplicable, la ley del derecho internacional privado de 1999, postura y aporte sobre la Organización de las Naciones Unidas respecto a los derechos del trabajador, declaraciones finales y algunas conferencias suramericanas sobre la migración. En el capítulo 3 encontramos el marco metodológico presentado de la siguiente manera. El nivel de la investigación es descriptiva. En cuanto al diseño de la investigación, es documental. Técnica de recolección de información de datos se presentaron en resumen, análisis crítico y ficha bibliográfica. Interpretación de resultados se utilizó la observación documental, presentación resumida, presentación de análisis crítico y el análisis y el resumen analítico. En cuanto al cuarto capítulo, su contenido es el siguiente. El proceso migratorio en Venezuela en el contexto histórico de la refundación de la Quinta República respecto al panorama nacional, regional e internacional. La investigación parte de la premisa afirmativa de que toda América Latina, a pesar de ser una zona de estados independientes desde el siglo XIX, se siente identificada con las aspiraciones de independencia frente a las presiones diplomáticas e intervenciones políticas militares directas del viejo mundo, sobre todo presente desde 1930, y de los imperios hegemónicos e imperiales como los Estados Unidos, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Al hablar del fenómeno migratorio en Venezuela, en cuanto a lo nacional, regional e internacional, es una cuestión de noticia actual
que ha saltado las primeras planas debido a las transformaciones sociales, económicas y políticas que se han tenido cabida al país en los últimos tiempos. Permutaciones que no solo han impactado el quehacer doméstico, sino también en la región y más del continente, entre los cuales la migración es un aspecto de importancia histórica y coyuntural. En cuanto a lo regional, la dinámica migratoria latinoamericana, en líneas generales, ha sido compleja y en las diferentes teorías se trata de explicarla, suele incluir variables tales como la transición demográfica, la globalización de los medios de comunicación, la dependencia de cultura, las redes familiares, que se relacionan con las dificultades de los países globalizados que han experimentado el impacto del migrante trabajador que llega a otros territorios como el lugar oportuno en su empleo, el salario real y la seguridad económica. Actualmente, el migrante venezolano, la edificación vivencial en un territorio como un lugar oportuno generado por el tráfico de personas y familias en un contexto cultural a otro se revierte en controversia impregnada de disputa de identidades nacionales, xenofobia, racismo, flagelos como la trata de adultos, de niñas, niños y adolescentes, maltratos humanos, discriminaciones de género, entre otros. Debido a que el entorno sociocultural que se vive en los países de destino seleccionados por los migrantes venezolanos, que muchas veces los excluyen, marginalizan y deshumanizan. En el aspecto internacional se cita cómo la migración es una situación de gran complejidad jurídica, económica, política, social, demográfica y cultural, que colma la superficie geográfica de las fronteras, por lo que afecta sin duda la estructura, funciones y dinámicas cotidianas de la familia. Debido a esto, algunos autores plantean que se han venido revalorando el papel de la familia, que juega un papel importante en la construcción de estas redes sociales, como por ejemplo en lo referido a las nuevas formas de organización parental en entornos mundiales, donde están experimentándose cambios radicales en la forma de cómo se percibe y se construye y cómo estas sociedades, en las relaciones sociales, económicas, culturales y demás de una misma familia que comienzan a transcurrir entre dos o más fronteras nacionales. Causas que han generado la migración en Venezuela durante el periodo 1999-2020. En la actualidad se vive una época que algunos analistas y autores académicos han calificado como una nueva era de la migración, debido al impacto del factor económico como causa primordial en la salida de muchas personas de sus países de origen, sin dejar de obviar la investigación, los factores sociales y políticos. Sea cual sea la causa que motiva la migración venezolana, urge conocer la verdad. Es una necesidad ante una historia de crímenes que se han desatado contra los venezolanos que buscan refugio en otros países, cuyos antepasados los liberaron o los que los migrantes de otras guerras y situaciones particulares en abundancia llegaron a Venezuela. No sin antes indicar que las migraciones constituyen hoy por hoy un fenómeno demográfico sumamente complejo que responde a causas diversas y muy difíciles de determinar, y en especial debido a las migraciones irregulares o disfrazadas de actividades turísticas o de otra índole. Datos cuantitativos son difíciles de obtener, como ya dije al principio, y especialmente en el caso de los países latinoamericanos. Por lo que diversas causas han sido atribuidas a la decisión de emigrar. Para explicarlas se han postulado las diferentes teorías de investigación. Además, están los análisis que se realizan desde diferentes disciplinas como la demografía, la economía, la historia, la psicología, el derecho, la sociología, la geografía, la ecología, la ciencia política, entre otras. La decisión de migrar entonces está fundamentada en una compleja combinación de factores internos y externos. Entre los externos podemos destacar
la falta de alternativa para los logros ocupacionales, la incertidumbre social sobre los futuros económicos, la inseguridad general frente al crecimiento de la violencia, las necesidades básicas insatisfechas. En cuanto a los factores internos, encontramos la frustración en las expectativas de vida, frustración en la realización personal, mandato generacional llegado a la comunidad de la cadena migratoria familiar, acceso a la información acerca de las opciones en el exterior, con visión de la posibilidad de la realización étnico-valorativa en la sociedad de origen. Aunado a esto se suman los mensajes orientadores de opinión que contribuyen a formar la mentalidad a partir de la ideología dominante o hegemónica de los sectores mayoritarios de la sociedad respecto a los funcionamientos sociales. Afectan a casi todos los sectores de la sociedad, incluso aquellos que investigan sobre temas sociales. El discurso hegemónico niega la realidad, falseándola con el desarrollo, falsea la apertura, ya que no es para todo, y muestra al mundo una imagen del país diferente a la realidad, siendo expresamente la realidad venezolana en estos momentos. La presencia de los medios de comunicación en la construcción de estas representaciones sociales es fundamental, sobre todo si se tiene en cuenta que cubre un tema a medida que pueda generar noticias atractivas por su contenido, el llamado dramático y novedoso. Pero en ningún momento estas noticias se detienen en las causas más profundas del fenómeno. Y cuando la exclusiva se agota, deja de preocuparse por tal situación. Los efectos negativos que señalan con frecuencia los medios de comunicación y el discurso xenófobo de varios líderes políticos ha puesto de nuevo al fenómeno migratorio en los primeros lugares del debate público. En definitiva, Venezuela es víctima de una agresión permanente en lo económico y lo diplomático que pretende desviar las verdaderas crisis migratorias que hay en el mundo. Igualmente, la pandemia del coronavirus y sus progresivas mutaciones ha obligado a muchos venezolanos a regresar debido al impacto de sus condiciones socioeconómicas, pero que aún se siguen generando un éxodo importante, especialmente en las fronteras Venezuela y Colombia. Testimonios corroboran de quienes retornan a Venezuela decidieron migrar ante la coyuntura económica que golpea al país de origen y que agrava a medida que arrecian las tensiones económicas de los Estados Unidos de Norteamérica hacia Venezuela. No obstante, las crisis sanitarias desatadas por el coronavirus, aunada a la fragilidad social y económica en la que se mantuvieron por meses y se les ha obligado a regresar a la patria de Bolívar. Contradicciones presentes en las causas de la movilidad humana en Venezuela y su incidencia en el contexto internacional. La pandemia por el COVID-19 desató una crisis que reveló las contradicciones de los países receptores de los migrantes venezolanos, mediante la cual las redes sociales resaltaron el retorno de los venezolanos al país, donde esta oportunidad no hubo la misma cobertura mediática para narrar la tragedia de cómo se habían realizado en los años anteriores. Ante la pandemia, específicamente en el año 2018-2019. Las grandes corporaciones mediáticas no mostraron el rostro de retorno de los nuevos desplazamientos a la inversa por razones económicas. La mayoría de los países suramericanos ordenan las restricciones para el libre ejercicio económico en tiempos de pandemia, por lo que impidió a muchos compatriotas que no pudieran costear sus sustentos básicos como es la vivienda, la comida, la salud, la cual obligó a la vez el desplazamiento al reversa a Venezuela, al país que ya habían salido por las mismas razones. Las corporaciones mediáticas internacionales omitieron en su pauta comunicacional la constante guerra económica que Venezuela había sufrido en todo este tiempo, como es el ataque a su moneda nacional, la especulación entre los productos, golpeando las condiciones de los venezolanos. Pero mientras tanto, el gobierno nacional implementa
políticas a través de las misiones y grandes misiones para garantizar las condiciones mínimas necesarias del buen vivir del pueblo venezolano y contribuir el escudo defensivo nacional mientras es atacado progresivamente a nivel diplomático, económico, financiero, comercial, político por los Estados Unidos y sus aliados. Estos ataques se implementan por el bloqueo económico contra Venezuela que repercute directamente en su pueblo, toda vez que el país se ve afectado para la adquisición de compra de alimentos, medicina, así como la adquisición de maquinaria y actualización de su tecnología, entre otros. Con la imposición de la supuesta ayuda humanitaria en el año 2019, trataron una vez más de usar la crisis migratoria como pretexto para tratar de que las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela tuviera una fisura institucional que permitiera deponer al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moro y mancillar el pueblo venezolano tratando de ingresar artículos de guerra en camiones que supuestamente contenían alimentos y medicinas. En el discurso hegemónico se imponía la exagerada cifra de la migración venezolana, donde se coloca como migrantes venezolanos a todo aquel que pasaba por el puente internacional Simón Bolívar, creando así por las empresas comunicacionales una falsa narrativa sobre la realidad venezolana para legitimar el asedio al país. Mientras esta situación ocurría, Donald Trump congeló los activos venezolanos. Recordemos el caso de Sijo, empresa petrolera venezolana, y la empresa Monómetro, que funciona en el territorio colombiano. También se impuso a esta tesis la ayuda monetaria que supuestamente era para cooperar con los migrantes venezolanos y en la región, ya que según la vocera Namidia Beach del Departamento de Estados Unidos de Norteamérica, declaró en el año 2019 que el gobierno de Estados Unidos había dado 650 millones de dólares para la asistencia humanitaria, no solo dentro de Venezuela, sino también para apoyar a 16 países vecinos, evidenciándose una vez más la contradicción política sobre el asunto humanitario, ya que es una estrategia política intervencionista para captar recursos para el beneficio personal de los operadores políticos venezolanos. Es en realidad la modalidad de captación de recursos para el beneficio de operadores políticos venezolanos, tanto venezolanos como extranjeros. Desde las editoriales se impone la narrativa en los años 2018-2019 para la opinión pública nacional e internacional, que se convirtiera la migración venezolana en una especie de lástima, de llamado pobrecito al pueblo venezolano que está migrando, Venezuela se va a quedar sin población. Y al poco tiempo vemos que estos medios de comunicación están descalificando a los migrantes venezolanos, llamándoles maleantes, hambrientos, delincuentes, entre otros, evidenciando que cuando la migración venezolana le dejó de ser útil a los actores de poder, quienes están detrás de los recursos del país, estos comenzaron a dar tratos humillantes y xenófobos a los compatriotas. Los venezolanos son víctimas una vez más de la mediática capitalista, toda vez que los convirtieron en chivos expiatorios, culpándolos de los problemas estructurales que ya existían en estos países receptores, como es la inseguridad, la informalidad económica, el déficit de atención en los temas de salud y educación. Y en el debate interno de cada uno de estos países en Sudamérica, incorporaron como propaganda clasista y xenófoba frases como: vean a los venezolanos, no queremos ser como Venezuela, voten por mí, decían dicen la derecha en los países suramericanos. A los venezolanos se les mintió incluso con grandes promesas cuando salieron del país, donde el discurso mediático internacional imponía en el imaginario venezolano que cualquier país estaba mejor su situación que en el de Venezuela. Pero al llegar a la pandemia develó que esto no era cierto. En el derecho público internacional, en lo que respecta a los derechos humanos y migración, menciona que el Estado receptor de migrantes legales o no,
es responsable de estas personas y que se deben velar por los derechos universales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. La degradación de los migrantes en los países del Grupo de Lima expone al descubierto que la práctica del derecho internacional es una farsa que usó a la migrante para justificar los intentos de lesionar la soberanía nacional. Como conclusión tenemos, en este momento histórico se debe impulsar un proyecto nacional que se apoye en el escenario multilateral para contrarrestar al hegemón ante sus intenciones unilaterales y dar respuesta a los diferentes desafíos que tiene el país, como por ejemplo en el caso de la salud debido a la pandemia mundial generada por el COVID. La población del mundo está siendo afectada por esta pandemia, donde Venezuela no escapa de esta realidad. Y tenemos el reto de mejorar el sistema de salud nacional para que sea gratuito, mejor e igual a todo, incluyente. Así debemos estimular desde la política exterior venezolana el combate de esta crisis global con unidad y solidaridad. Es de resaltar que se acerca un nuevo mundo y se considera que este mundo salvaje y depredador está llegando a su fin. En Venezuela hay una nueva llamada de voz hacia la construcción de nuevos paradigmas y valores con un nuevo pensamiento estratégico y visionario y originario, que promueve la solidaridad ejercida por el hombre nuevo, edificador de paz y de armonía, donde es posible soñar con que otro mundo es posible, mediante la cual se valore el respeto a la vida y al ser humano. Finalmente, el análisis de la migración venezolana en el contexto de la seguridad suramericana abre la puerta para conocer sobre la práctica migratoria y la edificación de un territorio a otro como un lugar oportuno para la escritura de las relaciones entre sujetos migrantes y sus entornos socioculturales. En cuanto a las recomendaciones, podemos destacar algunas. El gobierno debe fortalecer las instituciones con el objeto de atender a la población que ha decidido migrar del país, donde los funcionarios relacionados con la verificación migratoria puedan dar respuestas eficientes y oportunas en relación a las distintas aristas que tiene la migración venezolana. Se debe coordinar con los órganos de seguridad ciudadana, regional y local los derechos y deberes de los ciudadanos migrantes con el fin de preservar la integridad humana y resguardar la vida. Se recomienda realizar una hoja de ruta de dominio público nacional donde indique qué hacer, dónde acudir, los números de correo, números de contacto que permita al venezolano migrante qué hacer y dónde recurrir en caso de que se le presente alguna eventualidad. En cuanto a las recomendaciones en materia de política exterior, el adjetivo popular que acompaña el nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores demanda la conformación de una unidad con carácter de comisión presidencial, que atiende y genera los lineamientos estratégicos de la atención político-social del migrante venezolano. Desde la perspectiva institucional, es importante crear un sistema nacional de migraciones con una incorporación de un viceministro por las migraciones dentro de la estructura del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, con un observatorio de política migratoria con responsabilidad integral. Esta propuesta es un paso más en el fortalecimiento de los vínculos de la nación y los venezolanos en el exterior. Labor de manera positiva viene liderizando la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería venezolana, pero que desde el nivel jerárquico superior contaría con mayores recursos para adelantar una gestión más significativa en esta materia. Asimismo, se propone la instalación de las mesas técnicas de movilidad humana para establecer los mecanismos de cooperación con los países de la región y sus oficinas de relaciones consulares con el objetivo de buscar respuesta a los desafíos que acompañan la migración venezolana y con ello determinar el tratamiento y la atención consular que amerita el caso. En materia específicamente de frontera, se sugiere coordinar y monitorear con el Ejecutivo Nacional sobre el paso fronterizo permanente y la movilidad humana. Asimismo, se sugiere promover las mesas de trabajo integrales para establecer agendas concretas de acción y cronogramas de entrega de documentos de identidad que le permita al migrante venezolano tener sus documentos al día.
En lo económico es importante examinar de manera transparente los aspectos multidimensionales de la migración venezolana y sus vínculos con el desarrollo. Asimismo, se sugiere reorganizar los planes de asistencia alimentaria, salud, protección de resguardo, servicios básicos, saneamiento e higiene de los ciudadanos en condición de movilidad humana. Asimismo, se eleva que hagan campañas concientizadoras de los medios de comunicación donde no vean la migración como una amenaza, sino como un derecho. Y fortalecer el sistema educativo para defender a la nación, que dedique a formar integralmente el pueblo venezolano en materia económica, social, cultural y diplomático, para la defensa del país esté donde esté. Finalmente, incentivar el diálogo político interno que incluya a todos los sectores que hacen vida política en el país y lograr la estabilidad política y económica. Esto significa trabajar con todos los sectores en los puntos coincidentes, además de lograr unificar criterios en la defensa de la soberanía, la autodeterminación. Además de dicho diálogo, tiene que trascender a las necesidades y expectativas de la sociedad venezolana en general. Finalmente, se agradece la atención prestada y se espera que el contenido prestado haya sido de agrado al jurado, y a continuación estoy dispuesta a responder el ciclo de preguntas que tengan los profesores y el jurado a bien a realizar. Muchas gracias por su atención.